Pues como cada primer día de la semana en los últimos meses es un privilegio y es una bendición el poder compartir con ustedes este culto de adoración, donde podemos elevar oraciones, cánticos, eh, pues, celebrar la cena del Señor y la ofrenda, en fin, todos y cada uno de los actos de adoración que llevamos a cabo. Y gracias a Dios, hermanos, allá en Altamira, en Tamaulipas, por este privilegio y esta bendición. Y bueno, voy a seguir con la serie esta que inicié acerca de los propósitos para el 2021, cuáles pueden ser algunos de los propósitos en la vida de cada uno de nosotros. Y bueno, el día de hoy quiero comenzar con una historia que me encanta sobre todo por lo que en una u otra forma ilustra esta historia. Había un burro en un poblado. Este animal era muy apreciado por toda la gente que ahí vivía. La labor que realizaba este animal había despertado de verdad la admiración y todo aquello que tiene que ver con que el burro era un algo especial para toda la población. Pero un día distraídamente, el burro caminaba y sin percatarse cayó en una enorme fosa. Cuando tocó fondo, la fosa era profunda, el burro empezó a rebuznar pero durísimo, fuerte, una mezcla de llanto y de dolor. Y bueno, voy a hacer aquí una pausa porque hoy por la mañana cuando estábamos preparándonos para ya estar junto con ustedes adorando a Dios, yo estaba recordando la historia, los detalles de la historia, y de momento, no sé, algo me nubló, aunque ya después me di cuenta por qué tenía la mente nublada, porque le dije a mi esposa, oye, los burros, ¿qué hacen? ¿Balan o qué hacen los burros? Y ella sonriendo me dijo, los burros rebuznan. Y le digo, ¿rebuznan? Dice, así como lo oyes. Y le dije, creo que sí, creo que ya entendí. Y bueno, ahí se los dejo de tarea esta parte. Y bueno, aquel burro estaba sufriendo, aquel burro estaba llorando, y la gente cuando se percató de lo que había pasado con el burro, fue y se asomó. Se dio cuenta de que, como dije antes, el burro estaba en una fosa profunda. Entonces ellos empezaron a hablar entre sí y empezaron a calcular cuánto costaría sacar al burro de ahí. Y bueno, finalmente haciendo cuentas y pensando en todo lo que la dificultad que ocasionaba el sacar al burro, dijeron, pues creo que mejor no lo sacamos porque el costo de sacar al burro es el mismo que nos costaría un burro nuevo. Y entonces todos estuvieron de acuerdo en que el burro pues se tendría que quedar ahí, y no solamente eso, sino que además lo iban a enterrar. Iban a aprovechar esa fosa para de una vez enterrar al burro. De manera que cada uno de ellos trajo alguna pala y empezaron a echar la tierra sobre el burro. El burro empezó a sentir cómo la tierra caía sobre él. Obviamente esto hizo que todavía rebuznara más fuerte y el llanto y el dolor aumentara todavía más. Sin embargo, después de unos minutos, alguien se percató que el burro ya no lloraba, ya no rebuznaba. Y entonces, un tanto pues sorprendidos, se asomaron para ver qué era lo que pasaba, y lo que vieron les sorprendió en gran manera, porque cada vez que caía la tierra sobre el burro, sobre el lomo del burro, este brincaba, se sacudía y apisonaba la tierra. Cada vez que llegaba la tierra sobre su lomo, el burro se sacudía, brincaba e iba apisonando la tierra, brincaba e iba apisonando la tierra, y conforme más tierra llegaba, es como él pudo darse cuenta de que empezaba a subir y a subir y a subir y a subir, hasta que prácticamente de un brinco salió de aquella fosa y se fue de ahí caminando.
Y bueno, esta historia es una historia que nos ilustra en gran manera lo que pasa en nuestra vida. Con todo esto de las aflicciones, con todo esto de los problemas, con todo esto de las dificultades, y particularmente en este último año que hemos sido invadidos por este terrible virus, los problemas se han incrementado, las aflicciones han crecido, las tragedias incluso han venido así como un torrente. Y todas y cada una de estas cosas que ha pasado nos lleva a pensar primero hasta cuándo terminará. Pero algunos hemos pensado, ¿acaso en esto que está pasando pudiéramos encontrar algún bien? ¿Pudiera ser algo de utilidad lo que estamos pasando? Y bueno, el título del mensaje en esta mañana es: con Dios todas las cosas ayudan a bien. Cuando tenemos a Dios en nuestras vidas, nuestros problemas, nuestras tragedias, nuestras derrotas, nuestras aflicciones, todo aquello que pase en nuestra vida, nosotros podemos ver que todo ayuda a bien. El apóstol Pablo sabía acerca de esto. Él escribió allí en Romanos capítulo 8, versículo 28, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Y bueno, vale la pena, independientemente de que voy a tratar de compartir por lo menos un ejemplo de esto en la Escritura, un ejemplo real, un ejemplo que nos va a ayudar en gran manera, y voy a culminar con el máximo ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros podemos analizar en la Escritura. En la Biblia tenemos muchas promesas que nos sostienen en medio de cualquier circunstancia. Es cierto que no todo aquel que hace promesas las cumple o es capaz de mantenerlas. Esto es a nosotros a nivel humano. Pero cuando Dios es quien promete, y esto es lo importante, cuando Dios es quien promete, sabemos que Él sí cumple y que además puede llevarlo a cabo. Lo va a llevar a cabo de acuerdo a sus tiempos, de acuerdo a sus sazones en nuestra vida. Este es el caso de lo que habla el apóstol Pablo ahí en Romanos 8:28. Dios promete obrar todo para nuestro bien. Este es uno de los versículos más citados por muchos creyentes, pero a la vez es uno de los más mal entendidos por la iglesia. Dios no se deleita al ver a sus hijos entendiendo a medias esta promesa. Así que vamos a tratar de entender realmente cuál es la promesa, cuál es la interpretación que nuestro Dios promete en este versículo, con el fin de que tengamos una plena convicción en esta palabra y que ésta sea la que sostenga nuestra vida. Y bueno, vamos por lo menos a dividir en 4 partes el texto, tomando cada una de las porciones del versículo, y empezamos con cómo empieza el versículo: y sabemos que. El apóstol Pablo nos dice en esta promesa, no dice esta promesa sin un contexto, y esto es algo que ya hemos analizado en otros mensajes, que hemos comentado acerca de que no es bueno a veces arrancar un versículo y de ahí solamente quedarnos con esa idea. Generalmente, en muchas ocasiones, vamos a acabar distorsionando lo que dice la Escritura en su contexto general. Por eso es importante siempre analizar el contexto anterior y el contexto posterior para poder darle la interpretación más adecuada y correcta para nosotros. Mira, cuando podemos ver el versículo 28, comienza con la conjunción y sabemos, dice ahí, ¿verdad? Esta conjunción y griega, que conecta lo que está por decir con lo que ha dicho antes. Eso es analizar el contexto. No se puede comprender a plenitud esta promesa sin entender por lo menos todo el capítulo 8 de Romanos. Pablo ha venido hablando a lo largo de este capítulo 8
que el creyente vive en un mundo caído por el pecado. Y ahorita esto es más evidente. Vivimos en un mundo que se ha incrementado notablemente el pecado. Y cuando hablo de pecado es todo aquello que nos separa de Dios. Y eso es lo que estaba ocurriendo a nivel humanidad, ni siquiera a nivel ciudad, estado, país. Era a nivel mundial, a nivel humanidad. Lo que estaba pasando es que cada vez nos separábamos más de Dios, cada vez nos separábamos más de Dios. Cada vez estábamos más lejos de Dios y de una u otra forma, en mayor o menor grado, esto nos afectaba a todos, incluso a quienes decimos ser creyentes o decimos ser cristianos o aquellos que queremos seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que de alguna manera este virus nos llevó a comprender cuán lejos estábamos de Dios. Es cierto que ha afectado la economía, es cierto que mayormente ha afectado la salud, es cierto que ha afectado en todos los planes, pero ha afectado sobre todo a reconsiderar en el plano espiritual cómo está nuestra relación con Dios. Esto fue lo que estuve compartiendo antes dentro de los primeros del anterior propósito del 2021 en cuanto a tener una relación personal con Dios y la urgencia en este año de llevarlo a cabo. Por eso, cuando uno tiene la relación personal con Dios, uno puede entender que realmente, incluso a Dios a veces lo estamos transformando en una religión, en un ritualismo. Y se nos olvida que nuestra relación individual y personal con Dios va más allá de un ritualismo o va más allá de una religión. Estamos viviendo un mundo fracturado y desalineado del propósito de Dios. Todo esto está de los versículos 18 al 22, allí en Romanos 8. Es decir, sabemos que lo que vemos a nuestro alrededor, en su mayoría, no es bueno y recto ante Él. Y solamente un sencillo o un pequeño ejemplo de esto es, métete a las redes sociales. Métete a lo que es el YouTube, lo que es el Instagram, lo que es el Face y bueno, todas esas redes sociales que muchos de ustedes conocen más que yo. Pero lo único que encuentras en el mayor porcentaje de los casos es realmente algo que pudiéramos decir cochinadas, porquerías. Y lo más increíble que hoy jovencitas prácticamente desnudas aparecen en mensajes de Instagram o de alguna otra red y exhibiendo todo su cuerpo, a veces prácticamente sin ropa, y lo increíble es la cantidad de likes o la cantidad de seguidores o la cantidad de cuestiones que tienen que ver con que se aumenta su popularidad. Y uno se pregunta cómo es posible que cuando alguien comparte algo de la Escritura, es lo que menos likes o lo que menos reproducciones o lo que menos se resalta en esa cuestión. Esto es lo que nos muestra, es lo que nos enseña lo que estamos viviendo y que en su mayoría no es bueno y recto ante Él. No estoy diciendo que sea todo, pero un gran porcentaje, y uno lo puede ver. Prende tu televisor, prende las películas y en la mayor parte de ellas encontrarás violencia, vicios, drogas, sexo, etcétera, etcétera, etcétera. Programas edificantes es difícil encontrarlos, los hay, pero en menor grado y son los que menos atención y son los que menos dinero dejan a los productores de todos estos medios de comunicación. El Espíritu Santo nos conduce a conocer la voluntad de Dios en momentos difíciles y de sufrimientos mientras estamos aquí como peregrinos en esta tierra. Ante esta realidad, Pablo consuela al creyente recordándolo que este mal tendrá un fin en la nueva creación o en aquel día cuando estemos reunidos con el Señor. Dios hará todo nuevo y disfrutaremos por el resto de la eternidad la redención que fue comprada por Cristo. Esto es lo que establece versículos 23 y 24 del libro del capítulo 8 de Romanos. El creyente es consolado, al colocar su mirada en la gloria venidera. Mientras llega esa gloria, Pablo dice que el Espíritu Santo nos ayuda, versículo 26. Pero, ¿en qué nos ayuda? Realmente tenemos que entender que vivimos de este lado de la gloria
con dificultades y momentos duros, difíciles como los que hemos pasado en todo este último año. Muchas veces no comprendemos lo que estamos atravesando en estos tiempos difíciles y de sufrimiento que todos tenemos y que narra ahí también el versículo 18. El Espíritu Santo intercede por nosotros. Dios ha enviado al Espíritu Santo para que nos ayude en nuestra debilidad. Él intercede por ti y por mí y lo hace con gemidos indecibles conforme a la voluntad del Señor. Eso es lo que establece versículos 26 y 27. En todo creyente debe haber un deseo interno puesto por Dios de saber y buscar siempre su voluntad. Cuando no sabemos qué orar, tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda. Ahora es cuando Pablo dice y sabemos. Es decir, con todo esto que analizamos en el contexto, este saber está conectado con la ayuda del Espíritu Santo en guiar nuestra vida. Él nos conduce a conocer la voluntad de Dios en momentos difíciles y de sufrimientos mientras estamos aquí en la tierra. Ahora, ¿qué es lo que sabemos con confianza y seguridad? Bueno, ¿qué es lo que sabemos? Sigue ahí diciendo el versículo 28, para los que aman a Dios. Algunos creyentes piensan que su amor por Dios es lo que sostiene sus vidas y las promesas de Dios. Quizás sea porque cada vez que ven una promesa, inmediatamente piensan en una condición. Si todo va a obrar para mí bien, entonces primero tengo que amar a Dios. Pero eso no es exactamente así. Lo que sostiene la promesa que está expresada ahí en Romanos 8:28 no es el amor que sientes por Dios, porque en verdad que muchos de nosotros no alcanzaríamos que todo ayudara bien, sino el mismo Dios que es digno de que lo amemos. Al ver la magnitud, al ver la omnipotencia, a ver la omnisciencia, a ver la autoridad, la soberanía, pero sobre todo al ver la misericordia, compasión, la gracia que Dios derrama sobre cada uno de nosotros, no nos queda otro más que amarlo, y amarlo en toda instancia y en todo momento. Hay que recordar que el apóstol Juan dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. Este amor se ve en cómo Dios envió a su Hijo como propiciación para nuestros pecados. Es lo que dice primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 10. Este amor inmenso, este amor inconmensurable, tiene en mente que todas las cosas cooperen para tu bien porque eres un hijo de Dios. Así que el apóstol Pablo usa las palabras para los que aman a Dios como una forma de identificar a los hijos de Dios. Los que son hijos de Dios lo aman porque hay demasiadas razones para amarle y todas estas formas para amarle son con forma de cruz. En otras palabras, es como si Pablo dijera, sabemos que para los que son cristianos, los que conocen el Evangelio, los que saben quién es Dios y por tanto lo aman, todo obra para el bien de ellos. Lo que sostiene la promesa que está ahí en Romanos 8:28 no es el amor que sentimos por Dios, sino el mismo Dios que es digno de que lo amemos. Esto es importante, de que lo amemos. No tenemos otra salida. Nosotros queremos buscar otra salida. Nosotros queremos buscar otro camino. Nosotros queremos buscar otras formas. Pero lo cierto es que el único camino, y Jesucristo lo expresó así, Juan capítulo 14, versículo 10, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así es que cuando entendemos estas dos primeras porciones de lo que Pablo escribe ahí en Romanos 8:28, entonces podemos entender que todas las cosas cooperan para bien. Hemos podido escuchar a muchos predicadores decir que todo obra para que Dios te dé algo mejor de lo que tenemos ahora. Y esto es muy fácil y muy sencillo, pero no es así. Esto es común en el movimiento del Evangelio de la prosperidad. Todos aquellos que hablan que mira, esto y esto y esto, y va a haber opulencia, esto y esto y esto, y va a haber riqueza, y esto y esto y esto, y va a haber abundancia.
en donde lo mejor es definido como una mejor salud, un mejor carro, una mejor casa o un mejor trabajo. Permíteme mostrarte por qué esto no es lo que Pablo realmente tenía en mente al escribir este versículo. Primero, recuerda el tiempo del bien en esta promesa. ¿Cuándo veremos que todo obra para bien? Si seguimos el pensamiento de Pablo, este bien tiene una idea escatológica, es decir, el bien como tal no tiene su realización plena en lo presente, sino en el porvenir. Nosotros tenemos que mirar hacia el futuro para encontrar esperanza y gozo en él ahora. Pablo ya lo explicó en el versículo 18 del mismo capítulo. Todo dolor presente no se compara con la gloria venidera. Somos llamados a atravesar todo lo que pasa en nuestra vida con nuestra mirada puesta en Jesucristo. Un ejemplo entre otros que quería yo compartir es, recuerda a Esteban ahí predicando buenas nuevas. Recuerda a Esteban recordando las promesas de Dios. Y todos aquellos gentes alrededor de él enojados, crujiendo los dientes. Y luego, ¿qué pasó? Dice ahí la escritura, ahí en Hechos capítulo 7, particularmente los versículos 52 hasta el final del capítulo, habla y dice que Esteban, puesto los ojos en el cielo, vio a Dios y a nuestro Señor Jesucristo sentado a su diestra. ¿Y esto qué le permitió? Permitió tener una actitud. Esto le permitió tener una actitud que pocas veces, con problemas mucho menores que eso, nosotros no reaccionaríamos igual. Porque él, a pesar de que estaba siendo apedreado, a pesar de que fue finalmente muerto, él dice, puesto los ojos en el cielo, todavía cuando antes de dormir, porque dice ahí que durmió, todavía antes de morir, él dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Eso es poner la mirada en Cristo. Eso es caminar con Dios. Eso es empezar a tener esa perfección que nosotros estamos buscando y que de alguna u otra manera vamos a tener como resultado, no en el presente. Algunas cosas se van a cumplir y si Dios lo dispone así, por supuesto que sí. Por supuesto que Dios puede mejorar nuestra economía. Por supuesto que Dios puede mejorar nuestra salud. Por supuesto que Dios puede obrar en gran manera para que nosotros podamos transformar las tragedias, las derrotas, los sufrimientos en grandes victorias. Grandes victorias. Por eso Romanos 8:37 acaba diciendo, somos más que vencedores en Cristo Jesús, pero con una idea general, no solamente de algunas porciones o de algunas cosas que creemos que son las que nos convienen. Lo segundo a entender es que el bien que se menciona ahí en este versículo no es un mejor carro, una mejor salud o una mejor casa. En cambio, el bien es que seamos más como Cristo en esta tierra. Es lo que mencionaba. Nosotros tenemos que pensar en el bien como algo que nos lleve a parecernos cada vez más y más y más a nuestro Señor Jesucristo. Y si tú volteas y ves la vida de nuestro Señor, dónde nació, dónde creció, dónde se desarrolló, cómo inicia su ministerio y todo lo que dijo particularmente ahí en Lucas capítulo 9, versículo 57, donde uno de ellos le dice, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Y qué dijo el Señor? Ojo, el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde recostar su cabeza, y eso impedía que el Señor fuese feliz, o eso impedía que el Señor siguiera cumpliendo su ministerio. Eso impedía que hubiera barreras o que el Señor en un momento se sintiera frustrado de no tener cosas como las que tenemos todo el mundo, y que no estoy diciendo que eso sea pecado, pero nos establece una realidad que cuando caminamos como lo hizo Cristo, como dice primera carta de Juan capítulo 2 versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Cuando andamos como Jesús, mira, podemos encontrar bendición en cada detalle, en cada situación, en cada circunstancia. Podemos encontrar bendición y gratitud para cada cosa que nos pasa en nuestra vida. Cuando lo hacemos de esa manera y nos parecemos más a Cristo, nuestra vida en realidad cambia, nuestra actitud ante las cosas de esta vida cambia, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar cambia totalmente. Todo lo que obra para bien está para hacernos conformes a la imagen de Jesús.
Y si no, puedes consultar Primera Carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 49, Segunda a los Corintios, capítulo 3, versículo 18, o Colosenses, capítulo 3, versículo 10. Esto es importante para el creyente, porque de otra manera, como una persona que ha perdido a un ser querido, y escucha esto, sobre todo quienes hemos vivido o quienes hemos pasado, ya sea la muerte por seres queridos, ya sea por la muerte, el fallecimiento por amigos, compañeros, hermanos de la iglesia. Nota esto, como una persona que ha perdido a un ser querido o que tiene una enfermedad terminal puede creer que todo obra para bien. Yo necesito ahora mismo este mensaje. Mañana, si Dios permite y dispone, mañana entraré a quirófano y yo no sé qué vaya a pasar con mi ojo. No sé qué vaya a ocurrir, no sé qué vaya a suceder, no sé el riesgo que pudiera tener por la anestesia, en fin, mil cosas alrededor de esto. Y yo anoche prácticamente dormí solamente unas horas porque de una u otra manera emocional, sentimental, humanamente estoy preocupado. Claro que llega la preocupación. Si yo me sigo deteniendo en ese pensamiento humano, en ese pensamiento emocional y sentimental que podemos sentir cualquiera de nosotros, ¿sabes qué? Empiezo a perder la esperanza, empiezo a perder la realidad de creer que todo obra para bien. Por eso somos llamados a atravesar todo lo que pasa en esta vida con nuestra mirada en Cristo. Nuestra esperanza consiste en que Dios nos ama en Cristo y nos ayuda por medio de su Espíritu Santo y usa todo sufrimiento o prueba para el fin mayor, que seamos o que actuemos más a la imagen de nuestro Señor Jesús, porque para eso fuimos llamados. Solo ahí está la verdadera paz, tranquilidad y sanidad. Ahí está el verdadero bien. El Señor Jesús lo habló en Juan capítulo 16, versículo 33. En el mundo tendréis aflicción. Cuando se refiere al mundo, se refiere a todo lo que vivimos, enfrentamos, lo que pasamos cada uno de nosotros en esta vida. Y ahí vamos a tener aflicción. Y si seguimos pensando de acuerdo a lo que piensa el mundo, vamos a tener aflicción. Va a haber sufrimiento extremo, va a haber dolor, va a haber tristeza que no podamos superar. Pero, dice el Señor, confiad en mí, yo he vencido el mundo. Y en Él podemos tener paz. Esa paz, como el mismo apóstol Pablo ahí en Filipenses capítulo 4 versículo 6 y 7 y dice, por nada estéis afanosos, por nada estéis preocupados, por nada estéis afanados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Ese es el verdadero bien. Ahí es donde está la verdadera paz. Ahí donde está la tranquilidad. Ahí está la verdadera sanidad en cualquier circunstancia, en cualquier situación, en cualquier cosa, en cualquier cosa que llevemos a cabo. Y el punto número 4, esto es para los que son llamados conforme a su propósito. El peso temporal de nuestro sufrimiento no se compara con el peso eterno de la gloria de Dios para la cual fuimos llamados. El ser más como Cristo es o debe ser nuestra meta en la vida. El propósito del Señor para nosotros es crecer en paciencia, humildad, amor, perdón, gracia, mansedumbre, autocontrol y esperanza en Dios. Cada uno de estos que es en detalle lo que habla Gálatas capítulo 5 versículo 22 en adelante cuando habla de los frutos del Espíritu. Si estos frutos del Espíritu fueran posibles en cada ser humano, y sobre todo se dieran en cada ser humano en este periodo de pandemia, en este periodo de prueba, créanme, no soy médico, no puedo afirmar algo que no, pero según algunos expertos, cuando tuviéramos que dejar el egoísmo, cuando pensáramos no solamente en nosotros, sino en todos los que nos rodean, saben que esta pandemia ya se hubiera acabado, o no sería tan desastrosa como lo ha sido hasta ahora. Si todos siguiéramos las medidas preventivas, si todos entendiéramos que muchas de esas cosas lo hacemos no solamente por nuestro bien, sino por el bien de los demás, entonces las cosas cambiarían. Se manifestaría la presencia del Señor. Si cada uno de nosotros desarrollara en su vida
la paciencia, la humildad, el amor, el perdón, la gracia, la mansedumbre, la fe, etcétera, etcétera. Esto se desarrolla en el campo de las pruebas y el sufrimiento que involucra nuestro llamado. ¿Y qué es nuestro llamado? El ser más como Cristo es nuestra meta en esta vida, el propósito del Señor para nosotros. El punto de esto es que no todo obra para un bien temporal o terrenal. En cambio, el punto es que todo obra para el bien que nos lleva o nos va a llevar con seguridad al destino final que tendremos cada uno de nosotros, la vida eterna con el Dios de gloria. Un teólogo explica, la promesa para nosotros es que no hay nada en este mundo que Dios no haya usado para ayudarnos en nuestra peregrinación terrenal y que nos lleve seguros y con certeza al destino glorioso de este camino. Caminamos en la tierra con la mirada en la gloria venidera, sabiendo que nuestro Dios eterno usa todo para nuestro máximo bien, porque Él nos ama en Cristo Jesús y nos ayuda con su Espíritu para hacernos más como Él. Y bueno, esta es una de las maneras o una de las formas en que nosotros podemos ver la mano de Dios y poder entender de una manera diferente todo lo que expresa este versículo y poder entender que realmente y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es conforme a los que con propósito ha llamado. Mencioné que por lo menos 2 ejemplos rápidamente antes de terminar quiero mostrar. Perdón, muchos de nosotros conocemos la historia de José. José, hijo de Jacob y de Raquel, fue el hijo que tuvo en su vejez Jacob, lo tuvo con Raquel, una de las mujeres desde el principio, cuando encuentra tanto a Raquel como a Lea, él estuvo enamorado todo siempre de Raquel. Y bueno, son un sinfín de cosas, historias, no voy a abundar en tantos detalles, pero lo cierto es que en una u otra manera, José se volvió el favorito de su padre. Incluso dice ahí en Génesis, ahí por los capítulos 30 y tantos, dice ahí que le hizo una túnica de colores. Esto obviamente despertó la envidia de sus hermanos. Y a partir de ahí son una serie de situaciones terribles, desastrosas para la vida de José. José era odiado por sus hermanos. Y uno puede regresar a lo que dice el apóstol Pablo, perdón, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Odiado por sus hermanos, ¿puede ayudar a bien? Y luego más tarde, cuando Jacob envía a José a buscar a sus hermanos, los encuentra y estos estaban planeando matarlo. ¿Planear matar a José ayuda bien? Y luego, en el menor de los casos, no lo mataron, lo echaron en una cisterna. Y ahí es la única parte donde realmente se oyen quejas de parte de José. Está desesperado, no entiende por qué la actitud de sus hermanos. Estar ahí en aquel agujero, así como el burro, estar ahí, ¿ayuda bien? Y luego es sacado de aquella cisterna, de aquel pozo, y vendido a unos mercantes. ¿El venderlo como esclavo ayuda bien? Y después llevado allá hasta Egipto. Y ahí lo compra un oficial. Y pareciera ser que haya gracia a los ojos del oficial, pero su mujer, ay, las mujeres, su mujer trata literalmente de tener relaciones con él, y él se niega porque él ama a Dios, y sabe que eso no es correcto. ¿Y qué pasa? Potifar lo echa en la cárcel. ¿Echarlo en la cárcel ayuda bien? Y luego ahí dentro, nuevamente se te gana el favor del jefe de la cárcel, y empieza él a ser uno de los encargados, y conoce a un copero y a un panadero. Y les revela sus sueños a ellos. El panadero es muerto, pero el copero sale. Y cuando él sale, José le dice, por favor, no te olvides de mí. Pasaron 2 años. Y uno dice, ¿el haberse olvidado de José ayuda bien? Y bueno, hay detalles ahí, muchísimos detalles, muchísimas cosas que quien pueda de verdad profundizar en la vida de José, hay una gran enseñanza ahí. Pero quiero particularmente solamente tomar
el versículo 49, cuando está Jacob a punto de morir. Y entonces dice ahí en la escritura que llama a todos sus hijos y les profetiza lo que va a pasar con cada uno de ellos. Y bueno, particularmente me voy a referir a lo que le dijo a José. Dice ahí Génesis capítulo 49, versículo 22. Rama fructífera que es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. ¡Wow! Cuando uno lee de esto, de la vida de José, uno dice rama fructífera, uno de inmediato piensa, José va a ser próspero. Y si pudiéramos actualizarlo al tiempo que estamos viviendo hoy, pensaríamos en José como un hombre exitoso, como un hombre estudiado, como un hombre que tiene tal vez una profesión, tiene incluso maestría, doctorado, y que además ha sido bendecido enormemente, próspero en sus negocios. Ya ahora no solamente es director de una empresa, ahora ya tiene su propia empresa. Es fructífero. Y gracias a su empresa le da trabajo a mucha gente. Es fructífero. Y muchas cosas más. Y tiene una linda esposa, y tiene unos maravillosos hijos, y tiene una super casa, tiene, no sé cuántos carros, Audis y Mercedes-Benz, etcétera, etcétera. Es lo que, según este versículo, pudiéramos pensar de José. Dice el versículo 23, le causaron amargura, le asetearon y le aborrecieron los arqueros. Ya no era tan fácil la vida de José. Ya no está expresando que José iba a tener el camino suavecito, blandito. No, ahora ya cambió la cosa. Dice ahí, le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros. Pero dice ahí, versículo 24, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Por el Dios de tu padre, el cual te ayudará. Nota esto. ¿Quién le permitió salir al final de cuentas airoso a José? Dice versículo 25, por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores, hasta el término de los collados externos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado dentro de sus hermanos. Perdón. Esos versículos relatan en gran manera lo que pasó José y cómo es que todas las cosas le iban a ayudar a bien. Y la conclusión, esta es una de las conclusiones más bellas que puedes encontrar en la Escritura en cuanto a nosotros los seres humanos. Ya te dije que me falta el ejemplo máximo que hay en la Escritura, pero mira, Jacob muere y José prepara todo para que su padre sea enterrado ahí en el lugar donde él quería. Puedes ver todos esos detalles, capítulo 50 del versículo 1 al 14. Pero ve el 15, y bueno, voy a saltarme el 15, porque sus hermanos, al ver que ya había muerto su padre, tienen temor de que entonces sí se las cobre, como decimos aquí en México, José. Y luego, dice versículo 18, capítulo 50, vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José, no temas, y nota esto, por favor, mete en tu corazón esto, igual que yo lo estoy metiendo. Y todos aquellos que estamos teniendo aflicciones, sufrimientos, dolor, tristeza, todos aquellos que hemos pasado tragedias, todos aquellos que estamos enfrentando cosas verdaderamente difíciles en nuestra vida. Y les respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. ¿Te das cuenta? Vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Mira, el apóstol Pablo ni siquiera estaba en la historia, pero es lo mismo prácticamente que repita, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien.
mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y con esto en mente quiero solamente concluir con el máximo ejemplo. No fue fácil el ministerio de nuestro Señor Jesús. No fue fácil el último tramo, la última semana. No fue fácil particularmente sus últimos 3 o 4 días aquí sobre la faz de la tierra. Tú conoces la conclusión. Tú has oído del Gólgota. Tú sabes todo lo que pasó nuestro Señor Jesucristo. Tú sabes todo lo que tuvo que enfrentar. Y tú sabes cómo Él se mantuvo firme hasta el fin, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y gracias a ello, a su sacrificio extremo, gracias a ello, a su sacrificio por amor a ti, a mí, a todos nosotros, a todo aquel que en Él quiera creer, gracias a eso, dio vida, no a mucho pueblo, dio vida a toda la humanidad. Esto es para quienes quieran seguirlo, para quienes puedan entender que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amar a Dios significa caminar como Jesús, significa imitar a Jesús, significa ser más como Jesús. Y entonces el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Entonces, ¿sabes qué? Todas las aflicciones, todos los sufrimientos, todos los dolores, todas las tristezas, todo lo que hemos pasado en este último año y que todavía lo que venga que tengamos que pasar, ¿sabes qué? Todo eso nos va a ayudar a bien. Porque nosotros no amamos primero a Dios, sino que Él nos amó primero. Que Dios te bendiga.